Dice Frank Zappa, cantante, guitarrista y compositor estadounidense, quien viviera entre los años 1940 y 1993, que en su opinión, la única diferencia entre una secta y una religión es la cantidad de bienes que poseen. ¿Quién sabe si será así o no? Estamos aquí en el Copiscopio número 56. Mi nombre es Adriana, yo quisiera saludar a Ana y a Graciela, que están aquí, las tres, estamos las tres, mandarle un gran saludo a Melina y un gran agradecimiento, porque estuvo hasta hace un ratito con nosotros, a Flavia también, y a todos nuestros seguidores y las personas que se interesan por estos temas, por el tema de ese insondable misterio que es el ser humano y que puede salir muy bien parado en todo esto que se llama vida, o quizá no, si no puede manejar la infinita complejidad de su mente, de sus afectos, y quizá caer en el tema que estamos tratando, que es el tema de la secta. Entonces, o de las distintas sectas. Entonces, bueno, estamos ahora con este tema, algunas cosas ya las hemos explicado en los dos programas anteriores, y vamos a seguir también con este tema. ¿Qué características podemos decir? ¿Qué pensamiento? ¿Cómo es este pensamiento? ¿Cómo es esta característica de este grupo que tantos dolores de cabeza le ha dado a los estados, ¿no? Bien, Adri, es muy importante conocer las características porque eso es lo que nos permite identificar, ok, estamos hablando de una secta, esto es una organización coercitiva o no, o es simplemente un grupo filosófico, un grupo que comparte determinadas creencias. Y las características son muy concretas. Y lo importante es que además, si bien, como vimos en los programas anteriores, hay diferencias, estas características centrales siempre están en común. Y es como una receta en donde se ponen todas y funciona, ¿no? Funciona este tipo de organización. Y también lo que podemos ver es como un espectro, ¿no? De repente puede faltar alguna característica, puede no haber alguna, sí, puede no haber alguna, pero cuantas más hayan, peor es el grupo, este grupo sectario. Entonces, la primera característica, y van a decir, ah, claro, obvio, es la del líder carismático. Toda la organización coercitiva tiene un líder carismático que es un elegido, que sabe de temas que solo él conoce y que los demás no conocemos, y suele aludir, sí, a conocimientos incomprobables en realidad, porque no viene con pruebas de, ok, yo sé esto por tal y tal motivo, sino que él sabe algo que no sabemos. Normalmente, y es importante decirlo, no es una persona sana mentalmente, es una persona que seguramente tiene un trastorno de la personalidad, puede ser un trastorno narcisista de la personalidad, o ser un sociópata o un psicópata, habría que ver cada caso, pero lo que sí tiene en común es que carece de empatía esta persona. Es una persona que carece de empatía y que puede tener, y seguramente en muchos casos tenga, es sadismo, es decir, que disfrute viendo a los demás sufrir. Si no, no podríamos comprender, por ejemplo, lo que hablábamos de Guyana, ¿no? O de Jim Jones, ¿no? El caso de Jim Jones. Y además estas características son encubiertas, es decir, si uno las analiza lógicamente las ve, pero no es que esta persona aparece y dice, no dice directamente qué va a hacer, sino que se vende como otra cosa. Es todo lo contrario, un líder responsable, en donde hay confianza, respeto, y las relaciones en este grupo justamente no se caracterizan por igualdad y porque hayan un individualismo de la persona, ¿no? De su individualidad como persona, de su gusto, de sus elecciones. Como veíamos en programas previos, hay una profunda jerarquía, y esto se manifiesta en todo lo que sucede.
Otro elemento central es que la comunicación es poco clara, por no decir que no es clara del todo. No es transparente ni directa. Cuando alguien hace preguntas, son castigadas. Se trata a la persona de que no entiende o de que está juzgando. Y eso me hace acordar un poco a una película que, si bien no era sobre sectas, es una película de Netflix que se llama A Fall from Grace, que es sobre una mujer que empieza una relación abusiva y una relación de pareja, y cuando ella se hace preguntas o dice, ¿por qué este hombre está tan interesado por mí? Él lo que le dice es, vos juzgás, y cuando en realidad ella era como su instinto natural, humano, la estaba protegiendo de hacerse preguntas, de esa cosa del miedo que te protege, que hablábamos en los programas sobre miedos. Otro elemento central sobre la comunicación es que las acciones no machean con las palabras, con lo que se dice, y que se manifiesta en una profunda desigualdad entre los medios, es decir, hay como, no hay los mismos derechos, o sea, no hay los mismos, una persona, cualquiera de esa organización no tiene los mismos derechos que el líder. Luego, el pensamiento es mágico, es decir, no hay una relación, las cosas que se explican en ese movimiento, no hay una relación de causa y efecto, sino que se describen atribuciones ilógicas a causas sin que medie una prueba empírica. En pocas palabras, es todo lo contrario al pensamiento crítico. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es generar confusión y desorientación. Por eso se pueden poner a los individuos en una nueva realidad que la que mencionaba Grace en el programa anterior. O sea, es ponerlos en ese estado de confusión permanente, porque en realidad los miembros no es que no se den cuenta de nada, sino que lo que están es en una disonancia porque se dan cuenta de algunas cosas, pero no pueden como discernir, y por eso tardan tanto en salir. Por eso pueden estar años y no pueden irse. Y ahí traje un ejemplo que, en realidad, a ver, esto del pensamiento mágico y todos los elementos que vimos lo podemos ver en todas las organizaciones que mencionamos, y un ejemplo también puede ser, y es actual, y es de acá de Argentina, es Matías de Stefano, ¿no? Que Pablo Salum lo menciona en una nota en Facebook, y realmente si uno lee la nota, que les voy a decir el título, la nota se llama El gran fraude y la estafa de Matías de Stefano. Si uno lee esa nota, realmente no dice nada, ese es el punto, no dice nada y entra en ese estado de confusión, y además se pone en ese lugar de líder carismático, de que él sabe cosas, él habla de vidas pasadas, que bueno, que está bien, o sea, pueden ser ciertos o no, pero él en realidad a la hora de decir algo concreto no lo dice nunca. Y esa nota es una entrevista, en parte, ahí aparte de entrevista, habla de cambio, de campos magnéticos, tiene su elemento de verdad, pero no dice nada. Y me parece un buen ejemplo de un tipo de persona que genera esa confusión. Que además, justamente, y eso lo vamos a ver más en unos minutos, que lo que hace justamente es atraer a gente que necesita esa guía, ¿no? Que está en ese estado de vulnerabilidad. Y no te da herramientas para hacer algo de ningún tipo, ¿no? Luego, esto es importante y me dicen si tienen algún ejemplo, se acuerdan de algo. Muchas de estas organizaciones se camuflan, se camuflan es la palabra, detrás de pseudociencias. Con eso no te quieren decir que todas las pseudociencias sean sectarias, sino que todas las organizaciones coercitivas suelen camuflarse detrás de pseudociencias. Eso es un elemento muy importante. Para eso los invito también a profundizar, pueden ver, hay una nota en el sitio leyantisectas.com, guía de ayuda ante el accionar de una organización coercitiva. Ahí explica bien cómo es la vinculación. ¿Qué tipo de prácticas estamos hablando? Por ejemplo, de técnicas de respiración. Por ejemplo, Ho'oponopono, que es la técnica de respiración de Illa. Illa hoy recibió muchas denuncias también porque se quedaba con propiedades de los miembros de su organización. Hay que tener cuidado, por ejemplo, escuelas de artes marciales, que a ver, las artes marciales no tienen nada malo, pero sí las organizaciones coercitivas las suelen usar para camuflarse detrás de ellas. Para ir cerrando, mensajes en común. ¿Qué mensajes podemos encontrar?
Como decía Adri cuando empezó empezó el primer programa, ¿no? Incitan al desapego. Cuando yo busqué sobre este tema, preparando esto de las características, busqué, ¿no? No sé por qué se me dio a buscar, incitan al desapego. Y encontré una nota, y es creo que la primera que te aparece en Google, el desapego, la clave de una vida plena y sin sufrimiento. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque lo que quieren estas organizaciones es que la persona no sienta. Y cuando la persona no siente, no tiene guía. Es decir, ¿por qué? Porque si vos vas a un lugar, te sentís incómodo y te llevan a ese estado de confusión permanente, ¿cómo salís? Si en realidad la confusión también viene por la emoción, no solo por cómo piensas o cómo razones. Entonces, un mensaje en común es incitar al desapego, ¿no? Y también quieren que te desapegues para, por ejemplo, entregar tus propiedades o alejarte de tus seres queridos y aislarte y llevarte a esta realidad, que es la realidad de la organización. Luego también otro punto es que, otro mensaje en común es que hablan de responsabilidad compartida y con eso transfieren la responsabilidad. El líder hace sentir responsable a las personas por lo que esté sucediendo ahí, cuando en realidad no existe la responsabilidad compartida. Es cierto que uno depende de la situación, pero en estos casos lo que quieren, el fin de hablar de responsabilidad compartida es ese, es que las personas además no se puedan ir porque se sienten parte de lo que está sucediendo ahí y son cada vez más empujadas a esa realidad, ¿no? Y luego explicaciones y vinculado a lo de pseudociencias, ¿no? Todo y es muy común en torno al karma, muchas explicaciones de lo que sucede hoy, o sea, por ejemplo, un hecho lo analizan desde el karma, y es una cosa completamente incomprobable, no digo que no pueda tener su elemento de verdad, sino que es incomprobable, entonces desde ahí explican todo, ¿no? Sin relaciones de causa y efecto. Y por último está como les decía, ¿no? Estos elementos que se unen como una receta que funciona en la vulnerabilidad de las víctimas. Nada de esto podría funcionar si las personas no estuviesen en un estado de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las situaciones de vulnerabilidad? Una mudanza, un cambio de empleo, de despido, fin de una relación de pareja, el fallecimiento de un ser querido, un problema de salud, es decir, situaciones de cambio en las que todos vivimos. Entonces, esa situación de vulnerabilidad hacen a la persona acercarse a alguien que los guíe, alguien justamente, ¿no? Para seguir, para buscar ayuda, que está bien, eso está bien. Y también lo que suele pasar es que por ahí personas que no están en situación de vulnerabilidad, así como en una situación de cambio, como las que mencioné, sino que hay personas que se acercan a estas organizaciones porque quieren hacer algo. Como puede ser el caso de la de Guyana, la de Jim Jones, que por ahí muchos se acercaban porque querían hacer algo antisistema, etcétera. También estas personas profesionales con una carrera, es decir, que pueden pensar, también pueden caer perfectamente. Para cerrar, estas personas que pueden razonar desde lo profesional toman la decisión desde lo emocional para sumarse. Buscan ayuda o quieren sumar así su granito de arena. Luego, cuando una vez que ya están en la organización, el abuso escala. Y de víctimas, y esto es muy importante, pasan a ser victimarios también en algún punto. Entonces salen a reclutar a personas y eso también es lo que hace muy difícil que salgan, porque ellos mismos saben que ahí ya no solo son víctimas, sino que también son victimarios. Y ahí volvemos un poco a la teoría del apego, ¿no? Que lo importante que es como para las personas como tener un apego seguro. Creo que eso es como central. ¿Qué piensan de estas características? Digo, las encontramos en todas, todo lo que hablamos en los programas previos. Sí, Ana, yo es muy enriquecedor a veces escuchar a la gente que estuvo en una secta, salió y te cuenta desde su por qué le pasó, porque una vez que salió y lo analiza, dice, lo ve desde otra óptica, pero cuando estaba adentro se veía inmerso en eso y no podía salir. A partir de ese estado de vulnerabilidad que vos explicaste,
la persona se acerca, como decís, se acerca buscando algo, y bueno, y va a una reunión, y en la primera reunión son todos muy amables, y todos lo convencen, y no te das cuenta en la primera reunión cuál es la realidad a lo que te quieren llevar, porque el proceso es muy gradual, no van del vamos. Entonces uno se va metiendo, haciendo amigos, conociendo, sintiéndose cómodo, y es así como van haciendo un pequeño, desde el principio, un pequeño lavado de cabeza. Le van cambiando la manera de pensar a la persona. Y además están cambiando también el entorno, como vos decís, se aíslan, buscan un aislamiento de su familia, de su entorno, y no solo lo aíslan, sino que también crean en algunos casos como que sos sus enemigos, no te conviene verlos, porque ellos te van a sacar de acá y vos acá estás bien. Entonces llevan a crear enemigos externos para que cada vez la persona se internalice más en la secta, que en ese momento es un grupo de reunión, uno va y vuelve a su casa, no estás metido desde el vamos, hasta que después viene entonces esa invitación a venir, quédate con nosotros, vas a estar mejor, vende tu casa, y bueno, quizás en una forma que no se van dando cuenta, le van lavando la cabeza y manipulando las decisiones de la persona. Otra cosa que quería comentar acerca del líder que vos hablabas, una característica general en todos es que son muy narcisistas. Es decir, ellos son enviados de Dios, enviados de los extraterrestres, de lo que sea, pero son ellos los importantes, como decís, y que tienen la sabiduría. Es decir, que el narcisismo también es una característica muy importante. Y otra cosa es que cuando uno se cuestiona, que por ahí empieza algún cuestionamiento, no, pero me quiero ir, pero no solo el líder es el que presiona, sino todo el grupo. Entonces, entre que la persona está vulnerable, cortó lazos con el exterior, todo el grupo de todos los que conocen se unen para hacerlo cambiar de opinión. No me quiero ir, o no cuestiono, o esto me parece mal, no, eso está bien. Es decir, que la presión de grupo también la manejan muy bien. No sé, Adri, vos también querías agregar algo. Lo fundamental es que captan a la gente porque le dicen que no la van a juzgar. Es decir, el mundo te juzga, te pone un estereotipo, te dice que vos sos alto, bajo, blanco, negro, qué sé yo, y te discrimina, o pobre, o lo que fuera. Y esta gente da la impresión al principio que aceptan a todos, que no lo van a juzgar, que no lo van a discriminar, y la persona, bueno, que tiene su conflicto, como ya habíamos dicho, su problema, es muy desolador cuando uno proviene de una familia disfuncional, la angustia que se siente, cómo el chico se acostumbra a criarse en un ambiente donde todo es incertidumbre, todo es desesperación, no saber a dónde ir, no saber, o como me ha pasado a mí que algún alumno me dijera, yo hoy a la noche no sé dónde voy a dormir. Entonces, cuando alguien te dice una cosa así, vos sabés que esa persona crece con una desolación tan grande que el que la vivió sabe cómo es. El que no la vivió no lo va a entender esto, no lo va a entender, no lo puede entender, porque es como un color que no ve. Y es una negrura tan grande que la persona necesita salir de eso, salir de esa cueva, y esta gente le ofrece una luz que obviamente es falsa, y coincido con lo que Ana dice de la comunicación, obviamente no puede haber una comunicación clara, porque este líder recibe del más allá, ¿no?, una inspiración, y a lo sumo te va a decir, vos no entendés porque esta verdad es más grande que lo que vos podés entender. Esto es una verdad universal que no se puede explicar con palabras. Entonces, ¿cómo va a ser claro? Si es una epifanía tan grande que no se puede transmitir con palabras. Vos no entendés, pero ya vas a entender, no te preocupes. Y así sigue la historia. Y así sigue la historia. Después me resultó muy interesante lo que Ana dijo de los profesionales. En el caso de NXIVM, que es esta secta que ahora está saliendo a la luz en todas partes, que es la de Kate Rainiere, se escribe,
Kate Rainier, que ahora pasó mucho tiempo hasta que se pudo establecer el juicio, se tuvo que suspender por la pandemia, y finalmente ahora se lo condenó a 120 años de prisión sin posibilidad de salir. Se lo acusa de cosas horrorosas, no solamente del abuso de mujeres, porque casi todas eran mujeres, y esto es lo que llama la atención y coincido con Anabel. Casi todas son mujeres profesionales, que al no encontrar en las parejas, digamos, muchas no encuentran, por ahí tienen una forma de pensar más de avanzada y no encuentran una pareja o no pueden formar una familia del tipo tradicional. En esto el ser humano también está en transición por el tema de la mujer. Entonces muchas que hacen se culpan a sí mismas, porque de última eso es lo que nosotras siempre nos enseñaron, la culpa es tuya, punto. Entonces, dicen, bueno, pero yo tengo mi profesión, tengo mi estudio, tengo esto, pero no tengo autoestima, porque no me criaron con la autoestima suficiente, como le pasa a muchas mujeres, a la gran mayoría. Entonces van a la secta de Kate Rainier, que daba cursos de coaching, de autoestima, de organización, de un montón de cosas empresariales, y llegaron mujeres con mucho dinero. Y luego, con el tiempo, la cosa fue desembocando en que se armó un grupo más pequeño, más sectario, en donde las mujeres se las tatuaba con un hierro candente, y están las fotos, donde decían, este es el símbolo de este grupo, y se ha descubierto que en realidad no es ningún símbolo, es Kate Rainier, y él, eran violadas, muchas, otras fueron asesinadas, se cree que él las envenenó, en fin, un montón de monstruosidades. ¿Qué dice el Señor? Siempre fue sexo consentido. Yo no la obligué a ninguna. El tipo con su linda carita, sus ojos celestes, su carisma, su bien tratar, terminó, es lo que dicen las chicas, no, este tipo era un monstruo. Incluso él tenía una novia durante muchos años, que está también la entrevista que se le hizo a la novia, que ella dice, yo no sabía, después me fui dando cuenta que había otro grupo de mujeres. Y en todos casos siempre era esto, un grupo que buscaba la autoafirmación, salir adelante, poder lograr todas tus metas, y un montón de cosas que son fantásticas y que las defendemos, porque todos queremos cumplir nuestras metas, pero el tema es cuando alguien aprovecha eso para su propio beneficio. Acá yo encontré que me parece muy interesante que dicen que se utiliza para poder captar a esta gente lo que se llama la falacia de la evidencia incompleta. Yo elijo lo que quiero escuchar. Entonces, si sale una teoría científica, busco los datos o los informes que apoyen lo que la secta dice. Esto se llama cherry picking, es decir, buscar la cereza que me gusta dentro de la canasta. Tiene ese nombre, ahora se han puesto esos nombres, porque esto ha merecido muchas investigaciones, ya que es un tema muy serio, ha muerto mucha gente por este tipo de cosas. Y el cherry picking es eso, buscar la cereza. A mí me interesa de toda esta canasta esto, me quedo con esto y con esto yo sustento, digamos, lo que estoy diciendo. Y es terrible, realmente es terrible, porque me acuerdo, hay varios ejemplos que me gustaría dar, pero hay uno especialmente que pasaron la otra vez en History, de uno que los obligaba a meterse en un lugar que hacía tanto calor que muchos murieron, porque decían que tenían que resistir y tenían que fortalecerse para resistir, no me acuerdo esa secta cómo se llama, pero cuando lo fueron a buscar, el señor estaba duchado en el mejor hotel con una copa de champán en la mano, mientras estaban muriendo la gente que él había dejado encerrada en un lugar caluroso que no se podía respirar. Esto es atroz, pero lo atroz, las sectas y el pensamiento sectario, que es del cual nos tenemos que cuidar, blanco, negro, como si todo fuera la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría ya terminó, y Anabel nos quiere decir. Una cosita quiero sumar, que el tema es que la trampa es como poner un elemento de verdad, o sea, porque lo que hacen estos líderes o gurúes de sectas es que ponen algo de verdad en lo que dicen, entonces vos te quedás atrapado en eso, esa es la trampa. Y también otra trampa es
en realidad no decir nada, no, como este ejemplo que ponía del artículo de Estefano, no decir nada concreto. Entonces vos lo lees y decís, no, pará, pero no está diciendo nada malo. No, pero justamente esa es la trampa, porque ahí te atrapan, porque vos decís, bueno, no, ok, mira qué bueno, habla del cambio, etcétera. Voy a ir a un seminario a ver qué más dice, pero en realidad nunca dicen nada, porque ellos son los elegidos que tienen un conocimiento y quieren conservar ese lugar de poder. Yo no sé la gravedad de lo que después hace de Estefano, pero sí vi muchos videos de él, muchos de sus comunicaciones, y sus comunicaciones tienen todos los elementos de los que venimos hablando, es decir, no, distinto es el caso, por ejemplo, de T.R. Swan, que la acusan también de que tiene un culto, pero ella en sus videos te da mucha información y muchas herramientas para pensar en tu vida, después si la seguís o no, no sé cómo es qué hace. Lo que digo es que hay una diferencia entre la comunicación, entre lo que dicen, y me parece que está bueno, en realidad no está bueno, es esencial tener cuidado. O sea, una persona con vínculos sanos, con una carrera y con un apego seguro, puede caer en una secta. Sí, también puede caer, pero es menos probable. Es menos probable, ese es el tema. El tema es que todos somos todo, es decir, nosotros solos no somos más que un ser humano, pero nos rodea una red de gente que es la que nos sostiene. Entonces el todo es lo que cuenta. Si yo a esa persona le corto todas las líneas, digamos, con los amigos, con los parientes, entonces esa persona queda totalmente vulnerable. Es decir, solo no se puede en este mundo. Hay que dirigirse hacia los otros, buscar ayuda en los otros, buscar comprensión. Acá es muy interesante, ¿no? Porque dice Voltaire, toda secta es una bandera de error, porque no hay sectas en la geometría, es decir, y Voltaire lo dice muy bien, es decir, todos estos son creaciones humanas, y llama la atención, y ya con esto termino, que si en el año 1900 Sigmund Freud editó el libro La interpretación de los sueños, 100 años hace que la psicología debería haber avanzado y parece haber retrocedido, y este pensamiento parece estar avanzando, porque hoy por hoy hay muchísimas sectas neonazis, muchísimas sectas nacionalistas de muchos tipos, y este pensamiento, equivocado, errado, parece como que la psicología no lo logra atajar, es como una cosa que todavía no se ha logrado ver. Acá el que mejor lo dijo fue Woody Allen, guionista, actor, músico, dijo, si Dios existe, espero que tenga una buena excusa. Y es así, él con su habitual humor, ¿no? Terminamos entonces el programa 56, síganos en Copiscopio, YouTube, Instagram, Facebook, pongan su pensamiento, queremos escucharlos, nos gustaría saber qué piensan. Si son sobrevivientes de alguna secta, también acá en Copiscopio estamos para escucharlos a todos.